Muy bien, gracias Martín. Pero bueno, buenos días a todos. Os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias, si la tenéis abierta en este pasaje, pues que mantengáis vuestras Biblias abiertas en este capítulo 10 de Marcos. Hoy es un pasaje breve el que vamos a estar considerando, será una predicación breve, pero no por ello menos importante. Y vamos a orar un momentito, que Martín ha orado por mí, porque su oración no sea válida, pero hoy especialmente necesito la unción del Señor, que Él me dirija, me unja para hablar. Padre, en esta mañana me pongo delante de ti, reconociendo pues mi incapacidad, con intranquilidad. Señor, dame sabiduría para exponer tu palabra con fidelidad, dame un corazón abierto a ella y suple, Señor. Mi expectativa es que tú obres por tu Espíritu en esta mañana y nos puedas hablar, Señor, y que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que presida en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues continuando en nuestro pasaje del Evangelio de Marcos, un pasaje yo creo que muy conocido por todos, un pasaje donde Jesús bendice a los niños, ¿no? Y recuerda que Jesús estaba en Perea, él está quizá en una de las últimas paradas, camino ya a Jerusalén, camino a culminar su obra, y allí vimos como los fariseos se pusieron alrededor de Jesús y quisieron poner en apuros al Señor Jesús, ¿no? Y vimos cómo le lanzaban una difícil pregunta, y una pregunta además muy malintencionada. Jesús está, sabéis, en la región que estaba gobernada por Herodes Antipas, alguien que había tenido un escándalo precisamente por un tema relacionado con la pregunta de los fariseos. Él había mandado incluso matar a Juan el Bautista por causa de Herodías, su mujer, porque Juan el Bautista le había dicho en la cara que no le era lícito tener a la mujer de su hermano, porque Herodías, la mujer con la que en ese momento estaba casada, había sido esposa de Herodes Filipo, y en aquel momento pues él se había divorciado de su mujer, Herodías se había divorciado de su marido, y él la había tomado por esposa, ¿no? Así que Herodías, que no le gustaba nada lo que Juan decía, pues pidió a Herodes que le cortase la cabeza, y así fue como murió realmente Juan el Bautista, ¿no? Por causa precisamente de confesar y de decir que Herodes pues no le era lícito tener a su mujer por esposa. Así que allí estaba Jesús está enseñando de manera pública en Perea, donde gobierna Herodes, y los fariseos le han lanzado aquella pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y hermano, Jesús fue muy claro en su respuesta, él no se andó con medias tintas. El divorcio no entra en el diseño de Dios para el matrimonio. Jesús deja claro que el matrimonio es algo diseñado por Dios, es algo que Él mismo ha instituido, es Dios mismo quien sella esta unión y por tanto el hombre no tiene derecho a romperla. Y vimos sobre todo que Jesús aprovecha la oportunidad para explicar el verdadero sentido del matrimonio. Y vimos que a la luz de la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento, el matrimonio fue diseñado por Dios con el propósito de mostrar en el matrimonio su gloria. ¿Cómo? Porque el matrimonio no es simplemente la unión de un hombre con su mujer, sino que esa unión expresa algo más allá que la propia unión del hombre y la mujer. Lo que está expresando es la unión de Cristo con su iglesia. Hay un misterio, que como lo llama Pablo, algo encerrado en este pacto que Dios ha establecido del matrimonio, que nos anuncia y que nos habla precisamente esa unión de Cristo con su iglesia. De alguna manera el matrimonio está proclamando, está anunciando la culminación de la obra de redención del ser humano. Cristo, con toda su gloria, como un marido, uniéndose para siempre a su esposa, que es la iglesia. Una esposa que ha sido lavada por su sangre, una esposa que ahora está presentada delante de él como alguien sin mancha, sin arruga, para disfrutar de una comunión con su Señor, de una intimidad y un gozo por los siglos de los siglos, eternamente. Eso es lo que está expresando el matrimonio, esa es la realidad que expresa. Así que el matrimonio es una obra de Dios y representa principalmente el pacto de amor entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿por qué Marcos coloca justo a continuación de ese pasaje este otro pasaje que nos habla de los niños? Yo creo que no es casual. De hecho,
Cada pasaje en la Biblia está colocado con un sentido, con un propósito determinado. Y creo que hay una conexión entre ambos pasajes que además ocurren uno justo a continuación del otro. Y creo que lo que está expresando este pasaje es que de la misma manera que el matrimonio es una obra de Dios, los niños también son una obra de Dios y representan principalmente por su dependencia el camino para entrar en el reino de los cielos. En esta historia vemos que ocurre un incidente, ocurrió justo después de esta enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Supongo que mucha de la gente que estaba siguiendo a Jesús estaba en aquel lugar y le seguiría para escuchar sus enseñanzas. Seguramente entre toda esta gente pues habría familias, habría padres, habría madres y seguramente estarían con sus propios hijos. Muchos de ellos pues seguramente serían bebés, niños de una edad muy corta. Así que algunos de ellos, cuando Jesús terminó de dar esta enseñanza acerca del matrimonio, se acercaron a Jesús para hacerle una petición al Señor. Querían que el Señor impusiera sus manos y bendijera y orara por sus niños, como leemos en el relato para lo del Evangelio de Marcos. Ellos están pidiéndole al Señor que bendiga a sus hijos. Ellos vienen a presentar a sus hijos delante del Señor. Pero algo ocurre en ese proceso. Cuando estas personas van a acercarse al Señor, vemos que los discípulos han decidido hacer de guardaespaldas del Señor. Y lo han decidido hacer de una manera unilateral, sin consultarle a Jesús. Han decidido actuar en independencia del Señor y están tratando de apartar a esta gente del Señor. No quiere que esta gente con sus hijos molesten al Señor. Y mucho menos presentarle a sus niños, que a veces son tan molestos, ¿verdad? ¿A qué viene esta gente a presentarle a sus hijos delante del Señor? El Señor tiene cosas más importantes, ¿no? ¿No acabáis de escuchar lo que Él ha estado enseñando? El Señor tiene que enseñar cosas mucho más importantes. ¿Qué se habrá querido esta gente que son para interrumpir al Señor y distraerle con tonterías? Posiblemente los discípulos estarían pensando de esta manera. Sobre todo teniendo en cuenta la mentalidad de un judío del primer siglo, donde tanto las mujeres como los niños no eran considerados como algo valioso, eran ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría. De hecho, el infanticidio era legal en la Roma del siglo I. Unos padres podían tomar a su niño, lo abandonaban y no pasaba absolutamente nada. Los derechos del niño eran ciencia ficción en aquel tiempo. Así que ahí tenemos a los discípulos que están tratando de impedir que estos padres lleven a sus hijos al Señor. Y como en tantas ocasiones, aquí los discípulos vuelven a meter la pata. La respuesta que el Señor da cuando ve esto es sorprendente, sobre todo para una mentalidad judía del primer siglo, como decía, para la que los niños no eran considerados algo valioso, ni algo a lo que prestarle, ni siquiera atención. Pero fijaos, Jesús muestra tener una mentalidad completamente contracultural. Jesús dice que se indigna con sus discípulos. No solamente dijo, bueno, hay que ver estos discípulos que están haciendo, no. Dice que Jesús se indignó con sus discípulos porque su actitud, lo que los discípulos estaban haciendo, estaba oscureciendo, estaba impidiendo mostrar algo de la obra de Dios y del Evangelio. No era simplemente que el hecho de no traer a los niños fuese algo de mala educación. Había algo relacionado con el reino de Dios, algo relacionado con el anuncio del Evangelio, con la obra que Él había venido a hacer, que sus discípulos estaban oscureciendo y estaban impidiendo al echar a estos padres fuera para que no presentasen a sus hijos a Jesús. Ahora, fijaos en la respuesta, miremoslo con cuidado. ¿Cuál es la razón por la que los discípulos no debían impedir que los niños se acercasen a Jesús? Pues fijaos, la respuesta está en el versículo 14. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los tales es el reino de Dios. Lo primero que Jesús nos enseña en este pasaje con su respuesta es que Jesús se interesa por los niños. Para Jesús los niños no son ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Mientras los discípulos habían estado con Jesús, y los discípulos habían estado con Jesús durante muchos años,
Ellos no le daban importancia a los niños. Pensaban que Jesús estaría muy ocupado en otras cosas, en cosas de adultos. Sin embargo, Jesús vio aquello, el que los padres trajeran a los niños a él, lo vio como una oportunidad para hacerle bien a estos niños, para bendecirlos. ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús no vino a este mundo únicamente para salvar a adultos. Jesús no vino únicamente a este mundo para enseñar y bendecir a los adultos. Jesús vino a este mundo para salvar a los niños también. ¿Y sabéis por qué Jesús vino a este mundo también a salvar a los niños? Porque los niños necesitan ser salvados. Porque los niños también son pecadores como los adultos. Y ellos necesitan de la gracia y del perdón del Señor Jesucristo. Y Jesús se interesa por los niños. A veces los adultos estamos como muy ocupados en nuestras conversaciones y los niños casi que nos pasan desapercibidos. Solamente le hacemos caso cuando hacen ruido, cuando nos molestan, ¿verdad? Pero en raras ocasiones nos acercamos a los niños para hablar con ellos. Sí, son niños, quizás su capacidad no está todavía desarrollada, pero son niños, ellos entienden. A veces entienden más el Evangelio que los adultos. Pero acercarnos a ellos, preocuparnos por su vida espiritual, como Jesús hizo. Ellos también tienen una necesidad espiritual y Jesús se interesa por ellos. Lo vemos en este pasaje. Y no es la primera vez que Jesús se interesa por los niños y se muestra compasivo con ellos. ¿Recordáis otro pasaje que vimos hace ya tiempo? Cuando Jesús estaba también rodeado de adultos, él estaba enseñando y como solía ocurrir en estos casos, se acercó un hombre pidiéndole ayuda a Jesús. Era Jairo y su hija, ¿verdad? Su hija pequeña que se estaba muriendo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que de inmediato dejó lo que estaba haciendo y acompañó a Jairo para salvar la vida de esa niña. Y cuando estaban cerca de la casa, los familiares y los amigos estaban allí, salen de la casa de Jairo y dicen, mira, deja al maestro porque ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto, ¿no? Y vemos cómo el Señor le dice a Jairo, confía en mí. Y vemos como aquella hija que estaba muerta, Jesús la resucita. Sí, la muerte también afecta a los niños. Ellos no son inmunes a la muerte. Y el Señor Jesús tuvo compasión también de esta niña. Él entró en aquella casa, pidió que le llevaran donde estaba aquella niña y con una voz firme y tierna dijo, Talita cumi, muchachita, levántate. Y el Señor devolvió a estos padres, a Jairo y su esposa, a esa hija. Dijo, dale de comer porque tiene hambre. Cuánta ternura vemos en el Señor Jesús. Cuánto cuidado tiene Jesús también de los niños. O el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿recordáis? Dice que Jesús hizo este milagro no solamente para alimentar a adultos. Aquel día nos dice el Evangelio que comieron como 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Eso quiere decir que Jesús alimentó a los adultos, pero también alimentó a los niños. Los milagros de Jesús también fueron destinados a bendecir a los niños. Jesús se ocupa de los niños también. Y es por eso que el Señor en su palabra nos ordena que cuidemos también de los niños, que cuidemos de nuestros hijos. Él quiere que le demos importancia a lo que Él le da importancia. Y por eso el Señor nos manda que cuidemos a nuestros hijos, que los alimentemos, que los protejamos, que le demos una educación, pero sobre todo el Señor quiere que les enseñemos la palabra de Dios, que los instruyamos en la palabra de Dios. Y hermanos, si no lo hacemos, estaremos cometiendo el mismo error y el mismo pecado que cometieron los discípulos con aquellos niños. Estaremos impidiéndoles a nuestros hijos que vayan a Jesús. Así que padres, hablad a vuestros hijos acerca del Señor. Enseñad a vuestros hijos la palabra de Dios, porque ellos necesitan escuchar el Evangelio. El Evangelio no es solo para adultos, el Evangelio también es para los niños. Ellos lo necesitan, así que aprovechemos las múltiples oportunidades que se presentan cada día para hablarles de la necesidad que tienen también de arrepentimiento, de la necesidad que tienen del perdón del Señor. Los que somos padres, os aseguro que se nos presentan muchísimas ocasiones en casa para poder presentarles el Evangelio. Yo recuerdo hace tiempo en casa, ¿no?
nuestros hijos. Hay muchas anécdotas, ¿no? Pero recuerdo sobre todo en una ocasión que uno de mis hijos, espero que me perdone cuando se escucha esto de adulto, pero él, sabéis que le gustan mucho los videojuegos, ¿no? Y entonces habíamos quedado que él podía jugar a la videoconsola, pero si hacía su cama. Así que le preguntamos, ¿has hecho tu cama? Y sí, la he hecho mi cama, ¿no? Y entonces él se puso a jugar a la videoconsola, hasta que al rato nos dimos cuenta de que no había hecho su cama. Él nos había mentido. Él prefería jugar a la videoconsola antes que obedecer a sus padres. Claro, la tentación simplemente, ¿qué es? Regañarle y ponerle un castigo, o vete a hacer tu cama y hasta que no hagas tu cama, pues no puedes jugar a la videoconsola. Pero fijaos, hermano, ahí hay una oportunidad para poder presentarle el Evangelio. Y me encantó cómo Ana tomó a Dani, lo llevó a la habitación, le mostró que la cama no estaba hecha y le explicó que lo que había hecho era mentir. Y lo llevó a la palabra del Señor para explicarle por qué el Señor odia la mentira y cómo aquel que miente no heredará el reino de Dios. Y mostrarle que él es pecador, que él necesita también el perdón del Señor, que él entienda que necesita a un Salvador, a alguien que le libre de la mentira. Y terminaron orando y llorando juntos. Pero fijaos, son pequeños detalles donde es posible y son ocasiones que el Señor nos presenta como padre, no solamente para disciplinar a nuestros hijos, sino también para que entiendan el problema que tienen. Ellos son pecadores y para que entiendan que ellos necesitan a un Salvador. Debemos dejar y no impedir que nuestros hijos vayan a Jesús. Así que aprovechemos cada oportunidad para hablarles del Evangelio. No dejéis de traerlos cada domingo a la iglesia, que escuchen el Evangelio. Bueno, ahora quizá con el COVID tenemos algunas restricciones y es más complicado, pero exponedlos a la palabra. Son pequeños, pero necesitan el Evangelio. Leerles la palabra en casa, cada día, explicarles el Evangelio a su nivel, pero explicárselo, que lo entiendan. Hay una corriente secular, y esto lo he escuchado, ¿no?, que aboga por no inculcar a los niños ninguna religión en aras de su propia libertad. No sé si habéis escuchado esto, ¿no? No deberíamos imponerle nuestra fe a nuestros hijos. Tienen que decidir ellos, ¿no? Hasta que no sean adultos y tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, no deberíamos enseñarles ni hablarles acerca de Dios. Hermanos, qué error. Qué error, como si el corazón de los niños fuese neutral. Ellos también son pecadores. La tendencia de su corazón es al pecado. Nuestros hijos necesitan desde pequeños escuchar el Evangelio. Y Dios nos exhorta de una manera repetida a lo largo de las Escrituras, por toda la Biblia, que instruyamos a nuestros hijos en la palabra. Ellos necesitan a Jesús tanto como tú y como yo. Hermanos, sus almas están en juego. Su destino eterno está en juego. Ellos también tienen un alma inmortal. Ellos también van a tener que dar cuentas a Dios. Así que tomémonos en serio este asunto. Padre, no impidamos a nuestros hijos que vengan a Jesús. Y hay muchas maneras de impedir que nuestros niños vengan a Jesús. Una es no enseñándoles de manera constante la palabra, no trayéndoles a la iglesia, pero también con nuestro mal testimonio a ellos. Escuché una anécdota de un predicador que predicaba sobre este pasaje y decía, hablaba de una niña, ¿no?, que estaba en la iglesia y alguien le preguntaba, oye, ¿te gusta venir a la iglesia? Y ella decía, sí, me encanta venir a la iglesia. Y el hombre se sorprendió, ¿no? ¿Cómo que te gusta venir a la iglesia? ¿Por qué te gusta tanto venir a la iglesia? Y él dijo, porque cada vez que estoy en la iglesia, mis padres son tan simpáticos. ¿Os dais cuenta? El testimonio de los padres a los hijos. Padres, nuestros hijos nos observan constantemente. En todo lo que hacemos y en todo lo que dejamos de hacer. Todo cuenta. Así que, hermanos, los niños son importantes. Jesús les da importancia. Y nosotros debemos tener también cuidado de ellos y no impedirles que vengan al Señor, porque ellos necesitan el Evangelio. Esto creo que es la primera enseñanza que Jesús tiene para nosotros en este pasaje. Ahora, en segundo lugar, creo que Jesús también quiere enseñarnos algo más profundo en este pasaje con este tema de los niños. Él dice que no impidamos que los niños vengan a Él, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué no debían los discípulos impedir que los niños fuesen a Jesús? O si lo ponemos de una manera positiva, ¿por qué debían haber ayudado
a estos padres a llevar a estos niños a Jesús? Y la respuesta de Jesús es porque ellos representan algo. No se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Fijaos que el Señor nos dice, no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor no dice eso. No es que de ellos sea el reino de los cielos, sino que lo que dice es, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que ellos, los niños, en ellos hay ciertas características que son comunes con aquellos que podrán entrar en el reino de los cielos. Ellos representan el tipo de persona que heredará el reino de los cielos. Los niños han sido diseñados por Dios para mostrar algunos aspectos del tipo de persona que será aceptada en el reino de Dios. Y esto nos enseña algo a nosotros, los adultos. Los niños, en este sentido, nos están enseñando a nosotros, los adultos, algo. Entonces, ¿en qué aspecto los niños se parecen a las personas que entran en el reino de los cielos? Pues fijaos, Jesús nos lo dice en el versículo 15. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que el tema clave es cómo recibimos el reino de Dios. ¿Cómo recibimos el Evangelio? ¿Cómo recibes a Cristo? De la misma manera que un niño pequeño vive en dependencia de sus padres, vive en impotencia ante sus padres porque depende de ellos, un niño pequeño por naturaleza vive en esa necesidad, en esa insuficiencia, en esa fe en sus padres, de que recibirá de ellos el alimento que necesita, que recibirá de ellos el vestido, que necesita el cobijo para no pasar frío. Pues de esa misma manera se requiere que los adultos vivan en dependencia de Cristo para poder recibirle y para poder tener entrada en el reino de Dios. Hermanos, resulta fantástico descubrir cómo Dios ha diseñado tanto el matrimonio como a los niños para expresar verdades del Evangelio. Y meditando en esto pensaba cuánto misterio hay en esto, pero cuánta verdad hay en ello, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el matrimonio, de la misma manera que en el matrimonio, cuando una esposa se entrega a su marido en amor y en intimidad, como resultado lo que suelen venir son los hijos, ¿verdad? Así también cuando una iglesia está entregada en amor e intimidad a su Señor, a Jesucristo, el resultado suele ser normalmente las conversiones, hijos espirituales. El amor de la iglesia por Cristo, reflejando su carácter, proclamando su palabra, generalmente produce que la iglesia se multiplique. Y luego en relación a los niños, es interesante cómo Dios también los ha diseñado para expresar estas verdades del Evangelio. Dios podía haber diseñado la reproducción humana mediante un mecanismo, como tienen muchas plantas, que se reproducen de manera sexual, por esporulación. No sé si os acordáis en el colegio cuando nos explicaban esto, ¿no? Y nos decían que eso, algunas plantas, algunos hongos, pues se reproducen así. La propia planta multiplica su material genético y genera una espora. Esta espora es donde introduce ese material genético y esta espora es expulsada al medio exterior de manera que automáticamente y de manera independiente a su origen germina y da lugar a un nuevo organismo. Es una manera de reproducción que tienen muchas plantas. El Señor podría haber diseñado que la reproducción humana funcionase de esa manera, así como una clonación de un ser humano. Un adulto genera un adulto. O quizás podría haber diseñado un mecanismo mediante el cual el proceso de madurez de un niño fuese de una manera más rápida y más independiente. Por ejemplo, como ocurre con las lagartijas, que simplemente ponen su huevo y se marchan. Y ya el huevo madura, la lagartija sale por sí sola, la cría del cascarón y es completamente autónoma, no depende de su madre. Ahora, ¿por qué Dios ha diseñado al ser humano para que se reproduzca mediante bebés y que al nacer son absolutamente dependientes de sus padres para sobrevivir y que lleva años que alcancen la madurez? En algunos casos toda la vida. Fijaos, porque creo que el Señor ha querido usarlos para enseñarnos también cómo funciona el camino de la entrada al reino. Ellos, los niños, los bebés, funcionan como una ilustración didáctica que nos enseñan que la única manera de poder crecer y madurar
es mediante nuestra unión con Cristo a nuestro Padre Celestial. Y que debemos recibir el reino de esa misma manera, en dependencia, en impotencia, descansando por la fe en Él. Cuando reconocemos que sin Él no podemos subsistir, cuando vivimos en sujeción a su palabra, cuando dependemos de su alimento y de su abrigo para no morir, fijaos, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hay una dependencia de nosotros como hijos, del Padre, de la vid, que es Jesús. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa dependencia, comenzamos a identificarnos como aquellos que tienen amplia entrada en el reino de los cielos. Y Jesús quiere remarcar esta enseñanza, y por eso dice en el versículo 15, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, ¿a quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando a sus discípulos. La manera de comportarse de los discípulos estaba demostrando que aún había orgullo en sí mismo. Hacía poco habían estado discutiendo entre sí quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Se daban codazos por tener los primeros puestos. Y ahora de nuevo el orgullo se estaba manifestando en ellos, actuando de manera independiente del Señor, tomando decisiones sin consultarle a Él. Y el Señor tuvo que corregirlos. Fijaos lo que es el pasaje paralelo, Mateo 18, cuando el Señor les reprende a los discípulos por querer tener los primeros puestos, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y fijaos el Señor cómo los reprende y cómo les enseña. Dice, llamando Jesús a un niño, de nuevo usa a un niño para ponerlo en medio, lo puso allí en medio y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, fijaos, que está mostrando el carácter. De la misma manera que un niño se humilla en dependencia de sus padres, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús llamó a un niño. Este niño obedeció a Jesús de inmediato. No hubo, bueno, es que era más tarde, ya luego. Este niño obedeció de manera inmediata. No hizo falta obligarle. Este niño lo hizo de propia voluntad. Y justo a continuación explica el Señor lo que quiso decir. La necesidad de estar dispuesto a humillarse como un niño. Ese será mayor en el reino de los cielos. Servir hasta la persona que ellos consideraban más insignificante o menos importante, como era un niño. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. La manera en la que entramos en el reino de Dios es dejando nuestro orgullo a un lado, nuestro sentido de importancia y humillarnos delante del Señor tal como un niño. Vivir en dependencia de nuestro Señor. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón por nuestros pecados y venir a Él con las manos vacías como las de un niño para recibir de Él gracia y perdón. Y los que somos padres sabemos que así también funcionan los niños, ¿verdad? Los niños vienen a nosotros a pedirnos cosas. Cuando tienen hambre, papá, tengo hambre, dame algo de comer. Él no viene con un billete de 5 euros, no viene a comprar comida. Él no viene a presentarme lo bien que se ha portado para que yo le recompense y le dé comida. Él viene a mí y me dice, papá, tengo hambre. Y espera que su padre que le ama le dé de comer. Así es como debe funcionar el reino del cielo, acercarnos con esa confianza a nuestro Padre Celestial. Sabemos que dependemos de Él, que Él nos ama y que Él viene a darnos lo que necesitamos. Fijaos que el Señor ilustra claramente este principio. Cuando hay en Lucas 11, una de las parábolas dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y ahora pone el ejemplo. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando venimos al Señor como niños, lo que tenemos de Él es bendición. Fijaos cómo termina nuestro pasaje, el versículo 16. Dice que tomándolo en los brazos, Jesús los puso en sus brazos, Él puso las manos sobre estos niños y los bendecía.
el Señor bendice. Cuando venimos a Él como niños, en humildad, en dependencia, el Señor nos bendice. Jesús es bueno. Su gracia y su bondad no tienen límites. Fijaos que Jesús no dejó sin bendecir a ninguno de estos niños que le fueron presentados. Él no fue simplemente a hacerse la foto para ser visto por la gente, sino que Él dedicó el tiempo necesario para tomar de una manera personal a estos niños en sus brazos y sobre cada uno de ellos imponer sus manos y bendecirlos. Hermano, Él bendice a los que se acercan a Él con sinceridad. ¿Has venido tú a Jesús como niño? ¿Te has presentado delante de Él de esa manera? Sin esconder nada, con sinceridad, reconociendo tus pecados, reconociendo que le necesitas a Él, que no hay otro al que puedas ir. No sé lo que hay en lo profundo de tu corazón en esta mañana o que me pueda estar escuchando a través de internet, porque sé que vivimos en tiempos de mucha incredulidad, tiempos de mucho escepticismo, de un orgullo revestido de sofisticación intelectual, de mucho cientificismo, damos un valor excesivo a las nociones científicas, en especial a las ciencias basadas en datos experimentales, considerando que son la única fuente de verdad. Si no lo veo, no lo creo. Esa es la mentalidad de nuestra cultura. Esto del evangelio, de la cruz, suena como algo desfasado, pasado de moda. Eso de que soy pecador, de la necesidad del perdón, del reino de los cielos, suena como un cuento de hadas para personas crédulas, ¿verdad? Pero hermano, Jesús es muy claro. Si no venimos a Él como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. No hay esperanza para nosotros, ni para este mundo, fuera de Jesucristo. Y en esta mañana Jesús te está invitando a acercarte a Él, a que vengas en arrepentimiento y en fe, reconociendo tu pecado, reconociendo que has ofendido al Dios creador del universo y que tendrás que enfrentarte a un juicio en su presencia. Y solo hay dos destinos, o el reino de Dios o el infierno. Y solo hay un abogado defensor que puede librarte de la condenación, que te puede librar porque Él mismo se entregó a la muerte para poder darte vida. Él ha pagado la pena que tú merecías por tus pecados. Él mismo estuvo dispuesto a dar su vida para que tu vida sea preservada de la condenación eterna. Y ese mismo Jesús que fue muerto y que fue resucitado es el que hoy te invita a venir a Él como un niño, sin reservas, porque Él ha prometido que todo aquel que se acerca de esa manera tiene bendición de su mano y que tiene amplia entrada en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este pasaje donde tú nos enseñas estas verdades tan importantes, que es venir a ti como un niño. Gracias, Señor, porque tú te interesas por los niños, tú tienes un cuidado especial de ellos y también nos exhorta, nos manda a que nosotros como adultos tengamos un cuidado de ellos y sobre todo que les presentemos las buenas noticias del Evangelio también, porque ellos te necesitan. Señor, te pido por cada uno de los hijos, de los miembros de esta congregación, Señor, que tú nos des como padres sabiduría para poder educarlos, para poder llevarlos a los pies de Cristo, para no impedir que ellos puedan venir al Señor. Señor, te pedimos por la conversión de cada uno de ellos, que tú puedas obrar en sus corazones, que ellos puedan desde pequeñitos entender la necesidad que tienen de perdón y que puedan entender el Evangelio. Ellos te necesitan como nosotros te necesitamos. Señor, danos sabiduría, danos constancia y perseverancia a los que somos padres para en esta labor tener paciencia y poder, Señor, educarlo en tu palabra, poder educarlo en las enseñanzas de la Escritura, que es donde van a encontrar verdadera vida. Y Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros también a venir a ti de esa manera como niños, en dependencia, reconociendo que nosotros mismos no podemos venir a traerte nada por lo que debamos ser recompensados. Lo único que traemos son esas manos vacías que piden misericordia y gracia. Y Señor, queremos agradecerte el que tú te hayas acercado a nosotros, el que tú seas un Dios de misericordia y de gracia y que estás dispuesto a perdonar a los que vienen a ti de esa manera. Gracias por la esperanza que nos ha dado Jesús, gracias por la vida eterna
que tenemos en Él. En Cristo Jesús te doy la gracia. Amén. Amén.